y trabaja o entiende que puede gestionar equipos de trabajo en áreas de capacitación, desarrollo y selección de personal. La verdad que me gustó mucho esas palabras para definirse. Bueno, Nacho, como le digo, va a hablar sobre un tema que para nosotros nos parece muy interesante, que es el liderazgo post pandemia y cómo estamos volviendo todos al trabajo, ¿no? Esta idea de volver a una normalidad que ya no es tan normalidad, porque estamos volviendo a algo que antes no existía tampoco, ¿no? Y cómo poder gestionar en las oficinas y en los equipos de trabajo esta nueva manera de ver las cosas. Hablábamos un ratito de cómo habíamos vuelto nosotros, y Diego usaba la palabra inercia, la inercia de lo remoto, la inercia de haber estado aislados y acomodándonos. Bueno, en nombre del centro y del área de desarrollo que integramos Pilar, Diego de Negri, Albertito Yapur y yo, le damos la bienvenida. Y Nacho, todo tuya la charla. Muchas gracias por venir. Gracias, Santi. Hola, hola a todos. Es un gusto estar acá. Como decía Santiago recién, vamos a estar hablando en este encuentro y la semana que viene sobre liderazgo en general y liderazgo en particular en este contexto, ¿no? Pensando lo que es ser líder en la post-pandemia. Que ya está buenísimo empezar a hablar de post-pandemia, que da cuenta de que algo empezó más o menos a relajarse. Una cosa que quiero aclarar de entrada, antes de comenzar y de compartir, es que no tengo ninguna pretensión de enseñar nada, ni de traer algo que... Hay un micrófono que está acoplando. Fíjense si pueden silenciar los micrófonos. Eso, gracias. Ni traer nada que sea sumamente revelador, porque genuinamente no creo que en un trabajo de 4 horas, en 2 encuentros de 2 horas, uno pueda dar vuelta a la problemática específica que cada uno tiene. Entonces, para que sea un trabajo sincero y honesto y profundo, me parece que lo mejor que podemos hacer es aprovechar este espacio para pensar juntos, cada uno desde su realidad específica, qué cosas de aquello que traigo, aquello que comparta, puedan aplicar y cuáles. Por eso les voy a pedir su participación. Por suerte somos un montón. Yo voy a hacer un par de preguntas durante la actividad, y lo que les voy a pedir es que contesten por chat. Después me voy a estar metiendo para ver sus respuestas y poder pensar. Lo mismo que las preguntas, vayan haciéndolas al chat y los vamos leyendo. Podemos compartir un código, que es que cuando tengan preguntas, escríbanlas en mayúscula, cosa que yo las puedo ubicar rápido en el chat, y comentarios o reflexiones, si quieren, escríbanlas en minúscula, así podemos también volver a ellas más adelante. Voy a compartir pantalla. Bien. Esto. ¿Todos ven pantalla? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, liderazgo post pandemia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Primero vamos a estar trabajando gran parte del día de hoy en un resumen del estado de situación. Les voy a presentar algunas investigaciones de la Harvard Business Review, donde están viendo cómo ha sido volver al trabajo después de la pandemia y qué características tiene. Yo con estas cuestiones siempre tengo un poco de duda y cierta crítica, porque bueno, está muy bien esto, pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. ¿Cuánto de esto se aplica a la realidad local? Sin embargo, hay datos que son sumamente importantes, y me parece también que es clave
empezar a tomar decisiones y empezar a pensar cuestiones vinculadas al liderazgo, a la construcción de personas, con información concreta, ¿no? Y en ese sentido, cualquier dato que podamos recibir nos va a ayudar. Entonces, primero vamos a estar trabajando sobre el estado de situación, después vamos a trabajar sobre las características que hacen al liderazgo, básicamente algunas cuestiones vinculadas a la comunicación, y un modelo de trabajo por objetivos que me parece que para este contexto en particular sirve mucho. Vamos a ver algunos modelos de liderazgo existentes que pueden servir para organizar el trabajo y para organizar cómo hago para relacionarme con determinados perfiles. Uno no es el mismo, no es líder de la misma manera con todos. Hay gente que necesita algunas cosas y otras personas que necesitan otro tipo de aproximación. Luego vamos a hablar algo de motivación y finalmente algunas herramientas digitales que yo vengo usando en mi trabajo que considero que tal vez les puedan llegar a servir en su día a día. Santi me presentó muy bien. Yo soy psicólogo, me especializo en lo que es recursos humanos o el área de bienestar, como están diciendo ahora en un montón de organizaciones, y vengo trabajando hace ya muchos años con múltiples organizaciones muy diferentes. Trabajo con organismos nacionales, con organismos internacionales, con organismos multilaterales, empresas privadas y organismos públicos. Con lo cual, conozco problemáticas que son muy diversas. Por eso voy a volver todo el tiempo me interesa saber concretamente qué es lo que les pasa a ustedes y con qué problemáticas se están encontrando ustedes concretamente. Entonces, primero, lo que quiero arrancar es con estas preguntas. Le voy a dar 3 minutos para que las contesten. Por favor, escriban en el chat. Me interesaría saber ¿en qué se modificó su trabajo en el último año? Digo, si tuvieran que describirlo en una frase, ¿no? Una sola frase, ¿en qué se modificó fundamentalmente su trabajo en el último año? ¿Y con qué demandas se encuentran ahora que antes no estaban presentes? ¿Hay algo que ustedes encuentren que su gente, sus jefes, los clientes que tengan, o cualquier interlocutor con el que estén trabajando, les están demandando cosas que antes no les demandaban, y cuáles eran? 2 minutitos y los leo. Voy a poner el contador. ¿Qué demandas empezaron a ver que antes de pronto no eran tan importantes? Ahí están empezando a llegar las respuestas. Buenísimo, las cosas que están cayendo. Ya estamos llegando a los 2 minutos. Ahí estoy leyendo, quiero terminar de leer todos. Vayan cerrando los últimos comentarios.
Bien, ¿qué es lo que más está apareciendo? Por un lado, todo lo que es migración tecnológica es una de las grandes problemáticas que, vamos a usar esto, una de las grandes problemáticas que nos ha tocado atravesar a todos. La cuestión de la comunicación, por eso es uno de los ¿Me puntos entendieron? claves. Cuando vos, cuestión, les pido a todos, por favor, que se silencien si pueden. Así, cualquier cosa, si no, escriban por el chat y los leemos. La cuestión de la comunicación ha sido clave. Cómo nos estamos comunicando de manera diferente. Empieza a haber muchas más problemáticas en el vínculo comunicativo, porque al no tener presencial al otro, de pronto algo que podría resumirse mucho más fácil en 2 segundos se hace mucho más largo, o no puedo interpretar también al otro, o no puedo leer también al otro. Todas esas cuestiones han influido muchísimo en nuestro trabajo. Y el gran tema es que lo que está vinculado al tiempo de trabajo. Estamos trabajando todos mucho más en muchísimos casos. Y para los que coordinan gente, empieza a surgir el problema de cómo controlo, cómo trabajo, cómo veo que el otro está trabajando como debería. Esas son un poco las cuestiones que vamos a estar viendo. Entonces, esto que yo les comentaba, que estuvo surgiendo, básicamente es lo mismo que ustedes trajeron. ¿Qué es lo que se encontró? Primero, un cambio de contexto. Empezó a haber trabajo virtual, lo que implica menos reuniones presenciales. Recién les preguntaba a los chicos antes de comenzar la organización, la charla, si en la presencialidad, en la vuelta a la presencialidad, la dinámica de trabajo seguía siendo la misma, que era en la virtualidad, o había vuelto antes de la pandemia. Y lo que me decían es que no, estamos trabajando en la oficina, pero lo que nos sucede es que, si bien estamos todos juntos, no es lo mismo, no termina de ser lo mismo. Hay menos reuniones presenciales, no nos encontramos tanto, hay algo de la virtualidad que modificó todo. Incluso este taller, no sé si hubiera podido ocurrir hace 2 años atrás. No sé si yo hubiera podido viajar a Tucumán, ponerle que lo hubiera hecho, si nos hubiéramos podido encontrar las 171 personas que somos hoy, si nos hubiéramos podido encontrar y dedicarle el tiempo de trabajo, seguramente no hubiera sido en 2 semanas, hubiera sido todo en una jornada mucho más larga. Entonces, hay algo de ese cambio de contexto que nos atravesó. Y el segundo gran punto es el seguimiento del desempeño, ¿no? Recién los leía que varios decían que estoy trabajando mucho más, estoy con más demanda, decía alguien, por parte del otro. Eso nos cambió profundamente la manera en la que trabajamos. Después hay otra cuestión, más vinculada a una multiplicidad de negocios por fuera, tal vez, de los que trabajan específicamente en el Poder Judicial, pero es que se modificó profundamente la forma de consumo, y que se modifique la forma de consumo, lo que hizo fue que muchísimos negocios tuvieran que redefinir quiénes son, qué es lo que venden, en qué formato trabajan. Porque toda nuestra manera de vivir se modificó, y de consumir, ¿no? Todo lo que son las aplicaciones de supermercado, de delivery, todo eso explotó, y hace que accedamos a productos de otra manera. Llevémoslo a el extremo más grande, no solo con consumo físico, sino también consumo intelectual. El otro día hablaba ya hace un par de meses, hablaba con la decana de educación de una universidad de acá de Buenos Aires, ¿no? Y ella lo que me contaba es que a partir de la pandemia, yo le estaba preguntando cuándo volvían a la presencialidad. Y ella lo que me decía es que en el corto plazo eso no iba a suceder, porque la verdad es que habían accedido a un montón de estudiantes a los que antes no podían acceder. Un montón de estudiantes de diferentes provincias del país
de pronto estaban cursando maestrías que antes no podían hacer porque solo se daban de forma presencial. Sumado eso a que hay un montón de estudiantes que volvieron a sus provincias, con lo cual vos no los podés volver a hacer venir de vuelta a Buenos Aires, a Rosario, Córdoba, a estudiar, porque hay cuestiones de alquiler, de logística muy complejas. Pero aún en eso, aún en los casos, ponele que los que pudieran volver eso, a tomar clases, los alumnos no quieren porque de pronto, y los docentes tampoco, porque están accediendo a personas que de otra manera no podían acceder. Pero la forma de consumo cambió en todo tipo. Otra modificación son las herramientas técnicas, ¿no? Empezar a trabajar en plataformas digitales, tenemos múltiples plataformas digitales para todo tipo de tareas. Yo después la idea es la semana que viene poder mostrarles a algunas. Algunas para organizar trabajo, otras para hacer actividades colaborativas y creación de contenido o desarrollo de ideas, otras específicas para la comunicación interna. Hay un montón, ¿no? Inclusive para este tipo de actividades. Tenemos Zoom, tenemos Teams, Twitch, hay de lo más variado, Google, la de Google Meet, y cada una tiene su particularidad, ¿no? Y el último punto es el concepto de salud. Para mí, este es el gran cambio de contexto, que es que en las organizaciones se empezó a hablar mucho más que antes de salud. Salud en un sentido amplio, salud física, salud mental, salud emocional. Empezó a hablarse de la salud mucho antes, mucho más que antes en las organizaciones, y empezar a tomar acciones concretas en este sentido. Esa para mí es como la gran modificación en el cambio de contexto que nos trajo la pandemia. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este cambio de contexto? Por un lado, una mayor atención en el bienestar de la persona, ¿no? De vuelta, como cada uno defina bienestar, esto implica bienestar físico, obviamente, bienestar mental. Empezaron a tomarse en la organización del trabajo, por ejemplo, concretamente, se empezaron a incorporar a los protocolos internos los días de poder tomarse un día porque uno mentalmente no está en un buen momento. Con este criterio, ¿no? Decimos, a ver, si uno te duele profundamente la panza y no podés trabajar, ¿qué pasa si estás atravesando una situación que te tiene sumamente angustiado y tampoco puedes trabajar? ¿Por qué se tiene que tomar de otra manera? ¿Por qué se tiene que esconder y presentar como no me siento bien? No me siento bien, pero no me siento bien porque tengo un problema que necesita toda mi energía psíquica y no puedo. Obviamente uno no va por el mundo diciendo necesito entregar mi energía psíquica a tal cuestión, pero sí empieza a pasar en un montón de organizaciones que la gente empieza a estar mucho más pendiente de estas cuestiones. Y no pensar únicamente la necesidad de bienestar como ausencia de malestar, sino como un estado superador, ¿no? Entonces, una de las grandes dificultades que tengo en la organización donde estamos trabajando y que escucho en un montón de organizaciones con las que converso, es que hay algo de la virtualidad que ha sido muy conflictivo, pero por otro lado, que también ha traído beneficios sumamente potentes, que la gente no quiere abandonar, que la gente no quiere dejar, ¿no? Padres que dicen, yo de pronto estoy en la vida cotidiana de mis hijos mucho más que antes. Y me había organizado mis horarios para ir a buscar a mis hijos a la escuela al mediodía, y después sigo laburando. Los voy a buscar al mediodía, los llevo a casa, o los llevo a tal otra actividad, los dejo y vuelvo a laburar.
Y son 40 minutos, una hora que antes no les podía dedicar. Y son encuentros que no quiero ceder. Este tipo de conversaciones empiezan a aparecer con mucha más frecuencia, ¿no? Y que hacen a esto que hablaba del bienestar personal. Otra segunda consecuencia sumamente tangible y visible, y que traían muchísimo recién en sus respuestas, es el aumento de la presión laboral, ¿no? Hay algo de creer que, creer no, poder observar, y que ya son datos concretos, de que la gente está trabajando muchísimo, en horarios en los que antes no trabajaba. Y hay algo de la accesibilidad que tenemos que hace que la barrera entre la persona del mundo laboral y la persona del mundo familiar o privado estén mucho más tergiversadas o mezcladas que antes. Yo me acuerdo cuando recién había comenzado a trabajar, tenía 17, 18 años, una jefa que tenía usaba mucho esta frase de yo llego a mi casa y cuelgo el sombrero del trabajo, o dejo los problemas del trabajo con la ropa colgada, como jugaba con esa idea. Bueno, eso ahora no existe, porque la verdad que ahora estoy en mi casa, estoy en el living de mi casa y mi hija ahora está en una actividad, pero si no seguramente estaría pasando por atrás, y empezamos a mezclar y a ver cosas que antes no veíamos, y eso hace que la presión aumente, porque estoy trabajando muchas más horas, estoy trabajando con gente que me está mirando todo el tiempo, estoy trabajando al mismo tiempo mirándome a mí mismo todo el tiempo. Recién les contaba, antes de comenzar la charla a los chicos, que había leído un estudio de cómo aumentaba al estrés personal el hecho de estar mirándose todo el tiempo, ¿no? Porque cuando estamos trabajando en Zoom, o tenemos reuniones y demás, me veo, es como estar hablando con un espejo enfrente constantemente. Y la última gran consecuencia tiene que ver con que las organizaciones que mejor han funcionado y que mejor han podido sobrevivir o se han adaptado a esta cultura de trabajar en pandemia, tiene que ver con aquellas organizaciones donde hay una cultura de propósito, donde lo que hago siento que tiene algún tipo de sentido, y que no lo hago por una cuestión, recién decían, de inercia, ¿no? Cuando logro romper eso, cierta inercia, cierta cosa constantemente repetitiva, y empieza a haber un propósito en mi trabajo, las cosas empezaron a funcionar mejor y la gente podía trabajar mejor, ¿no? Recién leía uno de los comentarios, alguien decía, lo que me permitió fue poder ver que no hacía falta tanta burocracia. Salir de todos los papeles y la digitalización me permitió ver que no hace... Bueno, empieza a haber una pregunta, eso todavía no llega a ser una cultura de propósito, pero sí empieza a haber una cultura de cuestionarse por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Bien. Y esa fue una de las consecuencias directas que se percibieron. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces esto lo que lleva es que en las organizaciones actuales los líderes tienen que estar constantemente trabajando con estas 4 tensiones, ¿no? Algunas son más fáciles de resolver y otras no se pueden resolver definitivamente. Hay un micrófono abierto, si pueden. Algunas son más fáciles de resolver y otras no. Otras la verdad que son mucho más complejas, y básicamente hay que estar todo el tiempo haciendo un trabajo de ver cuál de las dos prioriza. No, la primera tensión fue la gran tensión que atravesaron las organizaciones a un nivel macro, tenían que ver con el sobrevivir versus el crecer.
y la manera en que en algunas organizaciones claramente estaban enfocadas en sobrevivir porque el contexto no les permitía más que eso. Hubo otras que de pronto empezaron a, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con industrias alimenticias, a crecer y explotar mucho en la pandemia. Y ahí tuvieron que tomar una decisión estratégica sobre cómo iban a encarar este proceso. Ni hablar de las organizaciones que están vinculadas al mundo digital, en cualquiera de sus versiones. Crecieron un montón, pero hubo un momento donde hubo una tensión ahí donde hubo que elegir. Otra de las tensiones que me parece más palpable a la hora de trabajar con... más palpables a la hora de trabajar con las personas tiene que ver con la tensión que hay entre la atención al otro y el empoderamiento a mi colaborador, al empleado, ¿no? Esa es una tensión que a mí me resulta sumamente interesante y que no, es de las que digo que no se resuelven fácil, porque estás todo el tiempo navegando entre una u otra. ¿Qué quiero decir con esto de la tensión entre la atención y el empoderamiento? En la presencialidad, el trabajo con otros naturalmente se soluciona por la mera presencia, en un punto, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo. Mi papá, mi viejo, durante 20 años fue director de recursos humanos de una organización. Casi 20 años, no tanto. Y yo me acuerdo cuando era chico de ir alguna vez, no iba seguido, pero alguna vez he ido a la empresa donde él trabajaba y tengo la imagen de yo estar en su oficina, haciendo, cuando era chiquito, haciendo algún dibujo y demás. Y mi papá, que se apoyaba contra la puerta y después de pronto se acercaba a charlar con un empleado, y después se iba hacia otra mesa y charlaba con otro, o juntaba 2 o 3 y hablaban un tema más. Y mi viejo iba circulando ahí, charlando con todos. Hay algo de ese tipo de atención, de ese tipo de formato, que hoy los que todavía no volvieron a la presencialidad, e incluso estamos viendo que los que volvieron a la presencialidad también, es medio impracticable, porque ya no existe eso. Ya no existe el me acerco un ratito y me voy. Naturalmente, orgánicamente. Acerco un café y le pregunto, che, ¿en qué andás? ¿Y cómo resolviste tal problema que habías tenido? Che, vos, que eso ya no existe. Entonces, ahí empieza a aparecer la necesidad de empoderar al otro. Que el trabajador empieza a ser una persona más autónoma, que resuelva problemas de una forma autónoma, y que además elija muchas veces a dónde tiene que hacer foco sin que otra persona se lo diga. Pero al mismo tiempo, como decían, quería encontrar recién quién era la persona que lo había traído, pero bueno, alguien lo dijo, se empiezan a demandarse mucha más atención hacia cuestiones personales que tal vez antes no aparecían tanto, ¿no? Entonces, de pronto uno dice, no, bueno, no sé, a Juancito no le puedo meter una reunión a las 12 porque a esa hora es cuando está retirando los chicos, así que del colegio, así que no puedo, o empiezan a aparecer estas otras cuestiones que hacen que, por un lado, uno tenga que darles más atención a cuestiones que tal vez antes no priorizaba tanto, pero por otro lado, tener que estar empoderándolos, porque no se puede tener el mismo tipo de control, y después cuando veamos objetivos vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo hago para medir que el otro está trabajando como tiene que trabajar? Empieza a existir esta tensión todo el tiempo, que es una tensión que no se va a resolver, digamos, que por momentos uno tendrá que ir más hacia una cuestión de estar más atento y estar haciendo más seguimiento, y armar reuniones cortas donde podamos chequear lo que queremos chequear, y en otras más de empoderamiento, y decir, bueno, vos podés, tenés las herramientas, tráeme los resultados. Es ir entre estos dos universos todo el tiempo. Esto se relaciona con este otro punto que tiene que ver con la lucha entre la autonomía y la estructura. Lo que ha demostrado el trabajo remoto es que las viejas estructuras ya no están funcionando tanto.
hubo algo de esta distancia obligada que medio que emparejó en muchas organizaciones a un montón de personas. En una encuesta que leí hace poco contaban cómo los empleados de pronto a los directores, a los CEOs, los estaban viendo mucho más que antes. Porque como se empezó a naturalizar este tipo de formato de encuentro, la verdad que, por ejemplo, para esta actividad, tener 170 personas o tener 300 en un punto es relativamente lo mismo, ¿no? Si fuera una actividad pequeña, sí, sería mucho un cambio, de 20 personas a 170. Pero después, entre 100 y 200 o 300 es básicamente lo mismo. Entonces, hay algo de la estructura organizacional que se modificó y que empiezan a favorecerse espacios donde hay mucha más autonomía, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, en este juego de tensiones que les propongo para pensar, es necesaria, si estamos hablando de que hace falta atender a las problemáticas personales, atender al otro, estar presente en la vida del otro, es necesaria una estructura que contenga. No podemos romper todo, ¿no? Esa es otra de las tensiones más fuertes que hoy en día se están percibiendo y que están apareciendo. De vuelta, mi invitación es que traten de pensar en su realidad, ¿no? En sus trabajos. Bueno, existen estas tensiones y si existen, ¿cómo las están manejando? ¿O cuál de estos polos están priorizando? Porque es necesario que sean lo más equilibrados posible. Hay organizaciones que están cambiando completamente su estructura. Y esta última atención que les voy a traer tiene que ver con que me parece que no me gustaría que quedase en algo discursivo esta actividad que hagamos hoy, la semana que viene, de, bueno, hay que solo charlar, hay que comunicarse mejor, hay que comunicarse más, hay que comunicarse asertivamente y con mayor efectividad y empatía, pero también en muchas organizaciones hay que hacer cambios profundos. Y que no son cambios blandos, digamos, sino que son cambios más duros y que tienen que ver con la idea de productividad versus flexibilidad, ¿no? Esta es la gran tensión. Ahora les voy a contar un caso concreto, por ejemplo. Esta idea de, por un lado, hay mucha mayor flexibilidad laboral. Nuestros horarios se han corrido muchísimo, trabajamos mucho más, pero al mismo tiempo, al principio, sobre todo de la pandemia, alguien lo escribió recién clarísimo, la sensación de no se está haciendo nada, y era, no, estamos haciendo un montón, y tal vez estamos haciendo más de lo que hacíamos antes. La productividad versus la flexibilidad. La idea de que ser tan flexible implicaba no ser tan productivo. Esto es falso. Lo que sí ocurre es que mayor flexibilidad implica rever la manera en la que mido la productividad. Y este es el caso que les voy a contar. Yo trabajo en una organización que básicamente, para explicarlo de una forma sencilla, hacemos consultoría de proyectos educativos, ¿no? Diseñamos, implementamos proyectos educativos. Nosotros teníamos todo un esquema de venta, donde básicamente lo que vendemos es el producto, pero en realidad cómo medimos el alcance del producto, porque aparte son productos muy, muy diversos. Los que podemos generar. Puede ser un taller, puede ser generar un museo, puede ser una actividad de implementación de un programa, puede ser desarrollar una plataforma virtual, es muy diverso. Entonces, lo que hacíamos era cobrar la hora del trabajador, del que diseña y demás. Teníamos la hora. Ahora, ¿cómo haces cuando
Yo no puedo seguir vendiéndola ahora como la vendía antes, cuando tengo una persona que está mucho más accesible. No puedo vender de la misma manera. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es un proceso de redefinición de, bueno, cómo vendemos quiénes somos, y además, no solo cómo vendemos quiénes somos, cómo estamos reviendo el sistema salarial, cómo le pago a mi gente. Pues yo ya no pago solo la hora, estoy pagando otras cuestiones también. Estas son algunas tensiones que han empezado a surgir. Hay organizaciones que directamente están pasando de un sistema hiperjerárquico a un sistema holocrático. Los sistemas holocráticos son sistemas donde vos tenés círculos con responsabilidades específicas, y la persona puede pasar de un círculo a otro círculo. Es mucho más complejo y para desarrollar, no es para esta actividad, pero sí lo que quiero traer es que se está pensando fuertemente cómo trabajar la productividad vinculado a algo real. Y algo que quiero traer recién, leía que una persona decía, bueno, mi trabajo no cambió mucho. Es verdad, debe haber un montón de trabajos, o varios trabajos, que no se modificaron, porque bueno, el contexto hizo que no se modifique, pero esas organizaciones, esos espacios de trabajo, sí van a tener que trabajar con gente que está trabajando de otra manera. Entonces hay una idea de volver a una normalidad que es medio nostálgica, porque no va a terminar de suceder. Vamos a volver a la presencialidad en algún momento, de una forma más plena, pero esa presencialidad va a ser diferente a como era antes. Y lo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, ¿cómo podemos volver a esta presencialidad de una forma que sea mejor? ¿No? Una pregunta que no les hice, creo que, no sé si la puse más adelante, pero tenía que ver con qué cosas de trabajar en la pandemia, en esta forma virtual, estuvieron buenas. ¿Qué cosas me gustaron de este formato de trabajar? Y si nos vamos a pensar, hubo algunas. Bueno, yo ya tiré algunas pistas, ¿no? Esto de, sí, estoy en mi casa, me exigen más cosas, pero también, bueno, ahorré en espacios de trabajo, qué sé yo. No viajo más a la oficina. Y me ahorré un montón de tiempo de viaje. Empiezan a aparecer cosas que decir, bueno, esto está bueno y lo quiero tomar. Y la gente está empezando a demandar este tipo de cuestiones. Santiago, cuando me presentaba, hablaba con un especialista en empleo y demás. Yo la verdad es que no sé cuán especialista soy, pero sí vivo entrevistando gente y vivo buscando candidatos. Y una cuestión para quienes trabajamos de esto es que nos encontramos con un montón de gente que dicen, mirá, a mí volver todos los días a la oficina 8 horas no es un plan que me entusiasme. Voy a estar buscando otras condiciones de contratación y de trabajo. Porque quiero mayor libertad, por lo que sea. No estoy pudiendo leernos, no sé si hay algún comentario por chat, cualquier cosa a Santiago o al equipo, les pido que me vayan, ahí puede acceder al chat, que me vayan diciendo. Acá Eugenia, por ejemplo, dice, manejaba mis horarios y podía hacer las cosas con más tranquilidad. Exactamente, empiezan a aparecer estas cuestiones. Entonces, la gente empieza a demandar este tipo de cuestiones. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de todos estos puntos que estoy trayendo para los líderes? Bueno, por un lado hay que empezar a cuestionar las prácticas que uno tenía en el pasado y que estaban instaladas, pero porque funcionaban, porque no porque fueran malas, sino porque tenían que ver con cómo trabajábamos. Primero tiene que ver con la necesidad de una burocracia, para mí la burocracia es buena, pero el mal sentido de la palabra burocracia, como el papelerío innecesario, y la instancia de micromanagement.
¿Qué quiero decir cuando digo micromanagement? Ese tipo de conducción donde estoy todo el tiempo controlando lo que está haciendo el otro. Ese tipo de trabajo antes podía llegar, más allá de que antes ya estaba discutido, pero podía llegar a resultar efectivo. Hoy en día la verdad es que está sumamente criticado porque es inaccesible. ¿Cómo sé yo que mi colaborador está, o que mi empleado está trabajando? Ok, yo tengo en el calendar su horario de trabajo, ¿cómo sé que está frente a la computadora? Si yo no lo veo, no sé si no está tomando un café en la esquina. ¿Importa en un punto? ¿No? Ese es el desafío que tenemos. Digo, si yo voy a medir un objetivo, la verdad es que cómo organice su horario, para mí tendría que llegar a ser, tendría que dar lo mismo en un punto, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que empezar a cuestionar. Otra tiene que ver con esta idea que les traía antes, de la distancia entre las personas, pensando esto de yo soy una persona en la oficina y yo soy una persona en mi casa. Esto, y esto lo digo ya desde el plano como psicólogo, desde la salud mental, eso roza la psicosis, ¿no? Digamos, uno es como es en su casa, es como es en el trabajo, lo que no implica que uno se adapte al contexto, digamos. Yo soy siempre Ignacio en determinados contextos. Entonces, en esta charla estoy hablando de una manera, utilizando algunas palabras que probablemente si estuviese hablando con mis amigos tomando una cerveza, hablaría de una forma diferente. Pero, sin embargo, yo soy la misma persona. La idea de que somos dos personas tan diferentes se ha caído. Se ha caído porque se impuso la realidad cotidiana. Y esta idea que venía desarrollando recién, que me parece que hay que cuestionar fuertemente, tiene que ver con este concepto de que las horas de oficina son iguales a las horas de productividad. Que porque trabajo desde la oficina estoy siendo muy productivo. Entonces, el líder actual tiene que, por un lado, cuestionar el pasado, por otro lado, administrar el presente. ¿Y qué implica administrar el presente? Bueno, estar pensando en términos de seguridad y de bienestar. Quienes estamos coordinando equipos, yo siempre había estado pensando en el bienestar de mi equipo. La verdad es que nunca pensé, como lo pienso ahora, en su seguridad física. Nunca tuve... bueno, ¿hay alcohol en gel en la oficina? ¿Y qué manera y cuál es la distancia? ¿Y hay doble circulación? ¿Y hay barbijo o no hay barbijo? ¿Y cómo llegan a la oficina? ¿Tienen que usar un transporte público que va a estar cerrado o no? ¿O les estoy proveyendo de alguna posibilidad de venir a la oficina? Se empieza a pensar en estas cuestiones con mucha más fuerza de lo que se hacía antes. Otra idea tiene que ver con este concepto que les decía de generar una idea de propósito. El pensar propósito puede ser, ojalá, sea algo trascendental, una mirada de darle un sentido profundo al trabajo, pero sino también a veces un propósito concreto y cotidiano. Es decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy teniendo estas reuniones? Una cosa que pasó con la virtualidad muy clara es que veníamos muy acostumbrados a agendar reuniones de 1 hora. Entonces, durante los primeros meses de la pandemia, todas las reuniones que agendaba, por lo menos en mi trabajo, eran de 1 hora, porque en general las reuniones en la oficina eran de 1 hora. Porque si no, no era una reunión, me acercaba a tal persona y le hacía un comentario, 15 minutos, 5 minutos, pero eso no estaba agendado. Con la pandemia, de pronto estas charlitas cortas eran reuniones de 1 hora. Entonces, empezar a cuestionar, bueno, basta, tiene que tener un sentido, las reuniones empiezan a tener un propósito, hay una minuta que da cuenta de lo que vamos a estar hablando y de las conclusiones a las que llegamos. Se empieza a trabajar de otra manera. Estos son los casos de los líderes que han podido sortear mejor todo esto. Y por último,
todo vinculado a transparencia y comunicación. El líder da seguridad no por estar seguro de todo, y no por saberlo todo, sino porque genera confianza. En que está tratando de hacer lo mejor posible, que cuenta con las herramientas para poder resolver la situación que tenga que resolver. Esto se da con transparencia y comunicación. Y el último punto tiene que ver con la mirada hacia el futuro, donde las organizaciones están mirando hacia un espacio donde hay una valoración profunda en la conexión y en la inclusión. Se empieza a repensar cuestiones de estrategia en el trabajo y de estructura, de estructura interna, y pensar, bueno, cuál es el rol de la oficina y del espacio laboral, ¿no? Todo esto está sucediendo mucho, y vemos que es un plan más de las ideas y de la organización y en lo concreto. Ahora es interesante lo que está pasando en Buenos Aires, en el centro de la ciudad, en lo que es el microcentro. Es una zona que, para quienes no conozcan, no hayan venido a Buenos Aires, es una zona llena de oficinas. Hoy en día todas esas oficinas están vacías. Y lo que está pasando es que un montón de organizaciones están empezando a descubrir que no necesitan volver todos. Necesitan que algunos vuelvan, no necesitan que vuelvan. Entonces, ¿qué haces con tanto espacio? Entonces empieza a haber un conflicto de las organizaciones concretas, ¿no? ¿Para qué voy a gastar tanta plata en una oficina? Sí, podemos ir hasta un punto más anterior, de las personas. ¿Para qué voy a trabajar pidiéndole a todos que vayan a la oficina? Todo el tiempo, 8 horas. Después de las organizaciones, ¿para qué gasto tanto en una oficina? Y después hasta ahora de los estados, ¿qué hago con todo este espacio? Tengo 3, 4, 5 manzanas en el centro de la ciudad y están vacías. ¿Qué hago con eso? Ahí piden si se les puede compartir. Nico, ¿podrías compartirnos el Power? Yo soy Nacho, pero si era para mí, si no sería para otra persona, sí, claro, les voy a pasar el PowerPoint al final de la charla. Acá hay un mensaje que me parece muy, muy interesante. Sofía trae la claridad en el propósito. Dice, en mi caso fue fundamental para definir nuevas estrategias para idénticos objetivos, cuestionando la cotidianidad de esto siempre se hizo así. Totalmente. 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 El otro día estaba en una cena familiar, y yo tengo un tío que estaba hablando de su hijo va a la universidad, y hablamos de que, bueno, hoy, como les contaba recién, su hijo no está yendo a la universidad de forma presencial, sino de forma virtual. Y el tipo lo que decía, con mucho criterio para alguien que no trabaja en educación, él decía, bueno, pero no pueden abrir las universidades, que vayan los chicos y grabar una clase para que aquellos que están, pues yo le contaba esto, de que lo que está sucediendo es que muchos chicos que volvieron a sus provincias y que no pueden volver a la ciudad a estudiar. Que graben la clase y que la streamen, la pasen por streaming y listo. Y lo que pasa es que las clases de forma virtual también se dan de forma diferente. Entonces, lo que está sucediendo es esto que decía recién Gabriela, creo, creo porque creo que se llama Gabriela, para llegar al mismo objetivo, en este caso, dar una clase universitaria, tengo que cambiar toda la estrategia de enseñanza. Y tengo que empezar a usar aula invertida y demás. Este formato que estamos haciendo deja de tener tanto sentido. Una persona hablando durante 2 horas sin parar. De hecho, hasta lo tuvimos que rever, porque originalmente esta es una actividad pensada para 4 horas. Yo decía, no puedo estar hablando 4 horas, me voy a quedar mudo, y aparte se va a morir de aburrimiento a la gente. Entonces,
empezamos a tener que pensar cómo rever la estrategia para llegar a veces a los mismos objetivos. Y a veces hasta para pensar objetivos superadores, ¿no? Todo esto nos lleva a algo que es muy incómodo y que es muy doloroso, pero que es inevitable, y que me parece que esta es una habilidad, una competencia que se les está pidiendo ahora a los líderes de una forma en la que antes no se hacía, que tiene que ver con naturalizar la incomodidad. Antes la figura del líder era esta persona que me guiaba y que tenía las respuestas, y ahora no hay tantas respuestas, entonces yo necesito a alguien que me dé confianza. Y que yo sé que me va a estar acompañando. Eso es lo que más se le está pidiendo ahora a los líderes, y para quienes lideramos equipos, es algo que tenemos que saber. Hay que empezar a naturalizar la incomodidad. Saber que la incomodidad es una parte cotidiana de nuestro trabajo. ¿Cuáles son entonces estas habilidades? Bueno, por un lado, liderar en la incertidumbre, lo que implica. ¿Qué implica liderar en la incertidumbre? Esta superposición de dos habilidades. Cultivar la confianza y un reskilling de habilidades. Vamos a hacer un punto en cada uno de ellos. Cultivar la confianza en un sentido profundo tiene que ver con empezar a trabajar en serio con la cultura del error. No estamos acostumbrados, en general, a valorar los espacios de error en nuestro trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Es que generalizamos lo que queremos decir con espacios de error. Digo, yo lidero en este momento un equipo de 14 personas, ¿no? Y la verdad es que cuando se equivocan es un problema, porque significa que algo salió mal. Entonces, el otro día charlando, hace un tiempo ya charlando con mi jefe, él decía, no, porque acá valoramos el error. Y digo, bueno, más o menos, valoramos un tipo de error. Hay un tipo de error que sí tiene que estar valorado, y otro que el error que no me parece que no hay que cultivar es el error del me colgué, el no hice, el me olvidé. Ese tipo de errores está bueno no apoyarlos, no incentivarlos. Entender que pueden pasar, todos nos equivocamos, no pasa nada. El error del que prueba, el error del que intenta hacer algo diferente, ese es el error que hay que cultivar. Y ese error no está cultivado, no está aprovechado. Es más fácil seguir con el status quo porque esto que alguien traía antes, las cosas siempre funcionaron así, y bueno, de alguna manera funcionaban, tan mal no fueron, porque nos permitieron llegar más o menos vivos hasta donde estamos. Ese tipo de cultura es la que hay que romper, y hay que generar un espacio de confianza donde uno me pueda decir cualquier cosa, y yo pueda pensar cualquier idea, digamos, cualquier propuesta, y yo pueda contestar con libertad. Y la otra tiene que ver con un reskilling de habilidades. Este es un concepto que se está trabajando un montón, así como el concepto de enseñanza para adultos, que tiene que ver con volver a desarrollar, volver a enseñar habilidades a personas mayores. Que se diferencia de la pedagogía clásica, porque en la pedagogía clásica los conocimientos previos del alumno son un excelente punto de partida. Cuando uno está enseñándole cosas a adultos, los conocimientos previos son esenciales, no son un punto de partida, son casi un punto de llegada. Vos sabías hacer todo esto, entonces como sabías hacer todo esto, yo te voy a modificar un poco el contexto para que todo esto que sabías hacer vuelva a tener sentido. Para decirlo de una forma más concreta. Alguien hablaba de alfabetización digital, lo nombraba, ¿no? Yo necesito formar a adultos en alfabetizarlos digitalmente para que todo este expertise que tienen, todas estas cosas que saben hacer muy, muy bien,
las puedan aplicar, porque sin una alfabetización digital, sin manejar determinadas herramientas digitales, no lo pueden hacer. Entonces, estas dos habilidades son necesarias y están pisadas una por sobre la otra, y que tiene que ver con liderar en la incertidumbre. Ahí quiero ir leyéndolos un poco. Perfecto. Recién hablaban estoy leyendo, hablan de la creatividad como espacio de desarrollo, totalmente. Experiencia de agua. Es muy difícil, ahora nos vamos a meter, alguien estaba hablando recién de cambios de hábitos, es muy difícil el cambio de hábitos, y ahora vamos a hablar de por qué es tan complejo el cambio de hábitos. Por eso hablo de cultivar la confianza. Si yo sé que vamos a probar algo nuevo, y que puede no funcionar, y que no pasa nada si no funciona, que no es tan grave si no funciona, es mucho más probable que la cosa funcione. Es mucho más probable poder cambiar un hábito si yo entiendo que es algo difícil. Cuando yo lo quiero imponer, es que ahí la cosa empieza a funcionar rara. Había puesto la pregunta, pensé que la había sacado y no la había puesto. Tenía que ver con pensar esto, ¿no? Que igual ya lo fueron escribiendo. ¿En qué aspecto mi trabajo mejoró gracias a la pandemia? Y bueno, obviamente, ¿dónde se vio perjudicado? Sí me interesa este último punto y de paso dejo de hablar 2 minutos, de hace 1 hora sin parar hablar, y tomo un vasito de agua. Si pueden escribir en 2 minutitos, ¿en qué creen que la pandemia mejoró su trabajo? Así los leo. 2 minutos y voy leyendo sus respuestas. Voy a aprovechar, las voy a ir escribiendo acá. Bueno, me parece que están trayendo cosas muy interesantes. Bien. Están poniendo un montón de cosas, quiero ir poniendo algunas. Y esta me llamó mucho la atención. Bien. Y creatividad. Acá Sergio trae algo que tiene que ver con empeoró en la proyección. Quiero ir a hacer un punto en eso. Bueno, voy con estas porque me parece que son un montón y están buenísimas. Aunque no es de las mejores
no es una mejora, sino algo que empeoró, me parece interesante. Bien, entonces decimos que bueno, empezamos a ver algunos cambios concretos en el trabajo que tiene que ver con, bueno, una mejor comunicación a partir de los sistemas digitales, mayor velocidad en la respuesta y menos burocracia. Esta me interesó de ahorro de tiempo, claro, y de estrés, digamos, así como por un lado estamos más estresados porque estamos trabajando más tiempo y desde nuestras casas, y esto de, bueno, yo estoy acá, pero además está trabajando la persona que limpia mi casa, y se cruza, y como que todas esas cuestiones que antes uno no pensaba, de pronto existen, y estresan, digamos, hay algo de no tener que salir a la calle, no tener que estar manejando por la ciudad a la mañana y bajarse el bocinazo. Mejor coordinación en mi grupo, menos manejo de papel. Esto puede parecer una cosa menor, en realidad no es menor, o muy lejana, pero hay muchas organizaciones que están trabajando sobre la huella de carbono. ¿Qué significa esto? Estamos empezando a usar mucho menos papel y hay mucho menos consumo de combustibles. Durante un año los aviones viajaron muchísimo menos. Eso cambió muchísimo en el ambiente. Entonces empezó a pensar desde las organizaciones, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser un poco más sustentable? Porque claramente en pocos meses empezaron a pasar cosas que antes no sucedían. ¿Se acuerdan que, no sé si se acuerdan, el año pasado estábamos todos sorprendidos porque había un delfín que se había metido por Venecia? Entonces la idea ahora es, bueno, tal vez el delfín no pueda meterse por los canales de Venecia a pasear, pero sí hacer que la cosa sea más amigable y más sustentable. Alguien trajo algo que me encantó, que tiene que ver con el cambio de personalidad. Hubo algo como algo positivo, como un factor positivo. Hubo algo que tiene que ver con este formato de trabajo que nos permitió encarar los problemas de maneras diferentes. Y si bien uno tenía que dar una respuesta más inmediata, al tener que tipear muchas veces o coordinar una reunión, podía pensar las cosas de otra manera. Me parece que eso es algo importante. La creatividad también como gran factor de mejora. Y algo que trae alguien es que empeoró la proyección. Sí, hay que ver, depende en un nombre el que lo trajo, no lo nombré, pero no me lo acuerdo ahora. Hay que ver cómo estabas proyectando antes. Hay un niño muy angustiado. Empeoró. Hay que ver cómo estabas proyectando antes. Vamos a la semana que viene, porque no vamos a llegar, voy a traer algunas herramientas de trabajo colaborativo y de proyección que a mí me gustan. Yo, por ejemplo, utilizo una que se llama Asana, que me permite organizar todo mi trabajo para los próximos meses. Yo soy una persona sumamente desorganizada y me lo resolvió. Entonces, no sé si te referías a ese tipo de cuestiones como proyección, pero ayudó. Lo que sí empeoró es la proyección más macro. La verdad es que cambió la condición de todo el país, de todos los países, y cualquier tipo de proyección en ese sentido es más complicado. No sé bien para qué lado. Bueno, estas son el estado de situación y las cosas que se están demandando para los líderes. Lo que nos vamos a estar metiendo en lo que queda del encuentro de hoy y en el encuentro que viene, es con algunos puntos para que todas estas tensiones que estuve trayendo, todo lo vinculado a cómo trabajar por objetivos, cómo lograr una comunicación que sea más efectiva, poder aplicar. Entonces acá es cuando empezamos a pensar herramientas que ya existían en la prepandemia, pero que ahora empiezan a cobrar otro significado, por este contexto específico. Entonces nos vamos a meter en algunas cuestiones vinculadas a comunicación. Acá Federico trae algo que me parece clave, que es que la pandemia nos hizo ver que lo importante son los resultados y no es el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, Federico. En
El problema es seguir trabajando en organizaciones que lo que te evalúan es el tiempo, y no los procesos o los objetivos. Les doy un caso concreto. Yo trabajo en esta organización que les conté antes, y estoy dando una charla justamente de cómo enfocarnos en la gestión y en los procesos, y no en el tiempo. Hoy quería tener una charla con una chica de mi equipo que tiene varios proyectos a cargo, y que se fue a hacer una maestría a España. Ella estaba trabajando en España, como es todo virtual, la verdad es que no nos modificó. Entonces me meto en su calendario para agendarle una reunión. Y estoy viendo que todo su horario de trabajo, nosotros nos marcamos en el calendario, pintamos los horarios, las horas que estamos trabajando para saber cuándo están disponibles el otro. Es de 4 de la mañana a 11 de la mañana. De Argentina, ¿no? Con el horario cambiado, ella me imagino que no está trabajando a las 4 de la mañana, sino un horario más razonable. Y yo mismo, que estoy dando esta charla, decía, bueno, pero esta piba, ¿qué? A las 4 de la mañana, ningún compañero está laburando a las 4 de la mañana. ¿Estará laburando? ¿Qué estará haciendo? Quiero decir con esto, estamos ya muy formateados a pensar de esta manera. No lo hacemos de malos, sino de la costumbre y cómo venimos trabajando. Ahora después vamos a hablar un poquito de lo que son las estructuras mentales. Ya las tenemos definidas de determinada manera. Lo que hay que hacer es un ejercicio, por eso antes hablaba de acostumbrarnos a la incomodidad y a la ambigüedad, acostumbrarnos a cuestionarnos todo el tiempo. Che, esto que estoy haciendo, ¿por qué me pongo hincha? Si ella viene laburando bárbaro, esta empleada mía, viene laburando perfecto, está haciendo la verdad un trabajo impecable, ¿qué me importa? Que no esté, o sea, sí, yo necesito que en una franja donde yo estoy trabajando, ella esté trabajando para poder tener reuniones, pero después, digamos, es un ejercicio que es muy complejo, se dice fácil, pero es muy difícil. Y esto que tiene que ver, esto de los modelos mentales, que les estamos diciendo, tiene que ver con cómo nosotros tomamos decisiones. Básicamente están estos, para tomar cualquier decisión no atraviesa estos 5 pasos. Primero está la realidad, ¿no? Que es previa a todo filtro. Yo ya cuando estoy viendo la realidad, le estoy metiendo un filtro, porque estoy viendo algo y no estoy viendo otras cosas. O sea, la realidad tal como es, en su magnitud es inaccesible, pero existe. Después están los datos. Es el conjunto o selección de observaciones relevantes filtrada por un modelo mental. ¿No? Yo veo determinadas cosas, yo veo esta pantalla y voy tomando datos de esta pantalla. Pero está filtrada por mi modelo mental. Algo tan ridículo como si yo fuese daltónico, los colores que estaría viendo de la pantalla no serían los de la realidad, o no serían los que ve una persona que no es daltónica. A partir de esos datos que yo voy tomando, esto es como todo el tiempo tomamos decisiones. A partir de esos datos que yo estoy tomando, empiezo a teorizar. Es decir, voy articulando estos datos, los voy interpretando, los compagino, o sea, le pongo una historia que cierre en función de suposiciones, inferencias, atributos, creencias. Esa teorización, esa articulación de la información, lo que va a hacer es que yo tenga una opinión, un juicio sobre lo que estuve viendo, ¿no? Y eso me lleva a una conclusión, ¿no? Yo, por ejemplo, perdón que te voy a poner de ejemplo porque te tengo justo abajo de mi pantalla. Roxana Contreras está anotando mucho. Yo veo que me escucha y escribe. Entonces, yo que estoy viendo esos datos, esa es la información que, perdón Roxana que te ponga de ejemplo, pero te veo sonreír, infiero que no te molesta. Entonces, yo la veo anotando, Roxana. Y empiezo a teorizar. Ok, no, ya está escribiendo, y escribe después, veo que escribe después de que hablo. Entonces, por mis creencias, que eso tiene que ver con toma nota en la universidad, que era como yo tomaba la nota, me imagino que está siguiendo la conversación. Mi conclusión es, yo puedo seguir hablando porque no es que
Roxana está bostezando, diciendo, uy, que este tipo termine de una vez, sino que viene siguiendo la conversación, puedo estar hablando 20 minutos, ¿no? Así es como todo el tiempo estamos tomando decisiones. Lo que pasa es que, fíjense, todos los pasos que hay entre mi conclusión y la realidad, puedo pifiarlo un montón. Entonces, acá está escrito de otra manera, yo siempre doy este ejemplo. Imaginemos que entro a la oficina, porque volvimos a la presencialidad, y un compañero que se llama Juan no me saludó. Ese es un hecho. De todo el universo de datos, yo me quedo con eso, con que no me saludó. Podría haberme quedado con que caminaba un poco más lento que siempre, tenía cara distraído, pero yo me quedo con que no saludó. Eso me genera una emoción. Juan no me quiere saludar, porque Juan tiene algo conmigo. Es un tipo complicado. Yo ya empiezo a meterle juicio. Él me ignoró porque yo creo que está celoso, Juan. Y empezó una teoría. Él no me está saludando desde que me dieron a mí el puesto que él quería. Y ahí yo ya tengo una teoría. Juan es un tipo complicadísimo, no lo quiero volver a ver, qué tipo resentido, no lo voy a volver a saludar. Esa es mi conclusión. Ahora, resulta que Juan había ido, alguien hablaba del oculista antes, en cuanto a salud, como empezamos, yo soy uno de ellos, empezamos a ir mucho más al oculista. Juan había ido al oculista esa mañana y le habían hecho un fondo de ojo. Y Juan no me saludó porque no me reconoció, porque vio una cosa amorfa que se le acercaba. Esta escalera de inferencias es la que hacemos constantemente y que tenemos que empezar a cuestionar. Más todavía por aquellos que estamos trabajando desde la virtualidad, que tiene que ver con que de todo el universo de datos que hay, los hechos que nosotros percibimos son mucho más acotados. Mucho más acotados. La presencialidad nos da la posibilidad de poder percibir en el otro un montón de cosas que la virtualidad no nos deja. Porque vemos una imagen hiper recortada, porque escuchamos incluso al otro de una manera diferente. Entonces, esto es para una buena comunicación, estar todo el tiempo pensando, bueno, esta es la manera en la que yo miro el mundo, estas son mis creencias, estoy haciendo una inferencia, no lo sé de todo. Antes hablaba de esto, de que, no me voy a detener mucho en esto, pero de que en realidad miramos al mundo desde nuestros propios modelos mentales, que tienen que ver con nuestra biología, nuestra cultura, la historia personal que cada uno de nosotros tengamos, y el lenguaje que manejemos. Esto ya es viejo, pero me parecía importante traerlo a esta charla al hablar de comunicación por este punto. En cualquier comunicación, si yo les preguntase una anécdota de algo significativo que tu abuelo te dijo cuando eras un chico, y me contara cada uno de ustedes una anécdota de sus abuelos y de algo significativo, de un momento compartido, el 7% de aquello que me cuenten va a ser aquello que les dijo exactamente su abuelo. ¿No? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo la última vez que lo vi a mi abuelo, que yo iba manejando por la calle, lo agarré a él que estaba cruzando la vereda, frené el auto, me bajé, lo abracé y él me dijo, Nachito, ¿cómo andás tanto tiempo? Porque yo vivía afuera y acabo de volver a Argentina. Toda esta anécdota que conté, lo único que dije que mi abuelo me dijo es Nachito. Un 7% de lo que conté. En mi recuerdo, la forma en que me lo dijo, cómo estaba su cuerpo, cómo fue que me abrazó, todo lo que era el contexto, todo eso
es mucho más importante, incluso en la narración que hice fue mucho más importante. Qué gran problema es cuando el contexto se ve así de chiquitito, y cuando lo vocal encima también se ve así de chiquitito. Digo, yo los estoy leyendo por el chat, no estoy escuchando en qué tono me están diciendo las cosas, si están participando por participar, si lo hacen comprometidos, que si los escuchase probablemente lo podría hacer, y si los viese todavía más, si pudiera ver cómo físicamente están predispuestos a la conversación. Todo esto lo hacemos de forma natural, no es que hay que ser un especialista en comunicación para hacer esto. Es algo que estamos entrenados a hacerlo por la vida misma, por ser seres sociales, básicamente. Todo esto se vio profundamente afectado. Entonces es sumamente importante tenerlo en cuenta para que las comunicaciones que tengamos se den de una forma más precisa. El gran problema con las conversaciones que yo noto en el trabajo es que la gente encara conversaciones importantes de una forma sumamente ingenua. Entonces uno no prepara una conversación. Voy a hablar con alguien para demandarle algo, para reconocerle algo, para lo que sea, y no pienso cómo voy a encarar, o sea, cómo voy a presentar la situación. ¿Cómo voy a presentar los hechos, lo que me hizo sentir esta sucesión de hechos, el proyecto que tengo? ¿Voy a hacer eso? ¿No lo voy a hacer? ¿En qué contexto lo voy a hacer? Estamos hablando de liderar en la ambigüedad. Justamente para romper la ambigüedad lo que tengo es que contextualizarlo. Entonces, algunas estrategias concretas para mejorar la efectividad en las comunicaciones, sobre todo las que son conflictivas, bueno, mantener contacto visual, no interrumpir ni completar, porque al interrumpir, completar, lo que empieza a pasar es que empieza a primar mis supuestos por sobre lo que el otro está diciendo. Acompañar con asentimiento, sobre todo en este medio, cuando seguimos trabajando, igual esto también es para lo presencial, pero virtualmente, tener una lectura del otro es fundamental. Yo, pobre, la nombré a Roxana, pero porque es la primera que me aparece en la imagen, y porque el resto me parece gente que no tiene la cámara prendida. Entonces uno nunca sabe, ¿le estoy hablando a alguien? ¿O no le estoy hablando a nadie? ¿O qué sucede? Una buena idea para una conversación compleja es no confrontar los casos conflictivos. ¿No? Hablamos del ejemplo del Aikido, que tiene que ver con utilizar la energía del otro para ganarle al oponente. No lo quiero pensar como una confrontación, esto de ganarle al oponente, pero sí esta idea de no ir al choque. Porque si el otro está muy enojado y me está diciendo un montón de cosas, necesita descargar. Y yo no lo digo por bueno, sino por efectivo. Yo necesito que se descargue para poder después llegar a un acuerdo. Si no, si trato no, pero vos me dijiste, no, pero vos, bueno, es imposible. Es como cuando uno está discutiendo con su pareja y, en mi caso por lo menos, Mercedes está diciendo algo y yo ya estoy pensando, no, pero pará, quiero volver a ese punto que dijiste hace 20 minutos y vuelvo a traer aquello de, en lugar de dejarla a Mechi, pobre, en este caso, hablar tranquilo. Y después, por último, algo que es muy bueno para manejar cualquier tipo de comunicación compleja, es verificar que uno comprendió la perspectiva del otro. Esto es el reflejo desintoxicante. Alguien que lo hacía muchísimo esto, y yo lo hacía ridículamente, y lo hacía mal, pero que no está mal el concepto, es Alejandro Fantino. Ustedes veían las entrevistas viejas de Fantino. Fantino decía todo el tiempo, para. Vos me estás queriendo decir que... Eso él lo hacía para provocar o para subrayar una idea, pero vos me estás queriendo decir es,
quiero chequear si te comprendí bien. Porque tal vez vos estás queriendo decir una cosa y para mí que uses esa palabra a mí me significa otra. El reflejo desintoxicante es fundamental y es una herramienta que sirve un montón para encarar cualquier tipo de comunicación. Reconocer que las afirmaciones propias están condicionadas por el modelo mental, indagar sobre los datos, razonamientos, objetivos del otro, revelar los datos, razonamientos y objetivos propios, o sea, explicar por qué yo pienso como pienso, no es una locura, siempre va a ser un proceso lógico al que llegué. Hacer concretas las abstracciones, pedir ejemplos concretos, por ejemplo. Un buen consejo si ustedes tienen que marcar, por eso decía antes de preparar las conversaciones, ¿no? Si ustedes tienen que marcar el error de un empleado, vayan con datos concretos. Si ustedes quieren decir a alguien, me entregás todas las entregas que haces, las haces tarde, me entregás los trabajos tarde, no digan todas las entregas que haces las haces tarde, porque probablemente todas las entregas que hagas no las hagas tarde. Entonces, es importante decir, a ver, yo te pedí tal trabajo para tal fecha, no estuvo, te pedí tal trabajo para tal fecha, no estuvo, te pedí tal trabajo para tal fecha, lo entregaste 4 días más tarde. Hacer concretas las abstracciones hacen que uno pueda discutir con mayor profundidad. Para el otro lado, pedir ejemplos concretos. Si alguien me está marcando, me está marcando algo, decir, bueno, ¿por qué me querés decir esto? ¿A qué está yendo cuando me decís, me decís esto? Delimitar las observaciones de las opiniones, o sea, una cosa es cuando uno está haciendo una observación sobre un hecho concreto y otra cosa es una opinión, donde está puesto todo lo que yo pienso, que no necesariamente es la realidad. Y por último, una buena estrategia es cambiar la conversación sobre contenidos a una metacomunicación sobre contenidos. En general, cuando hay conflicto, tiene que ver con que hay algo sobre lo que no se está hablando. Entonces, si a mí, volviendo al ejemplo que traía recién, si una persona me entrega siempre tarde un trabajo, hay dos cosas que van a estar puestas en juego. Por un lado, que yo necesitaba la entrega esa en un tiempo por alguna razón en particular, probablemente porque yo tenía que entregársela a otra persona en un tiempo y no voy a llegar, porque un cliente se queda insatisfecho y demás. Pero también hay otra cuestión que va a estar puesta en juego y que es muy importante, que tiene que ver con la confianza que yo dejo de tener en la otra persona, sobre que sienta que no me toma en serio y por ende no me entrega las cosas. Entonces hay que empezar a tener estas otras conversaciones sobre el contexto, además de sobre la tarea específica. ¿Y cómo diseñar una conversación de una forma que sea efectiva? Bueno, básicamente tiene que tener estos pasos. Acá me pregunta Joaquín, ¿cómo sería un ejemplo en lo jurídico sobre el último punto? Si puedes desarrollar la pregunta, yo no soy un experto en lo jurídico, pero voy a tratar de pensar a ver si puedo llegar a contestar. ¿Cómo diseñar una conversación que sea efectiva? Yo recomiendo este tipo de pasos. En primer lugar, como les decía, preparar la conversación. Casi como preparar un caso. Es decir, bueno, yo me siento de determinada manera o tengo que marcarle a alguien determinado error. ¿Cómo preparo la conversación? Junto un montón de datos al respecto. Después genero el contexto. Las conversaciones difíciles siempre se tienen que dar en un contexto específico. No pueden ser en el aire. Es un gran problema. Hace un tiempo tuvimos una experiencia en el trabajo. Alguien trajo una cuestión muy grave, o bastante grave, donde acusaba a otra persona de
de un tema, en el medio de una reunión de todo el equipo. Entonces, la persona quien estaba siendo acusado se sintió totalmente violentado, expuesto y demás, y no se pudo llegar a ningún tipo de resolución. Para tener una conversación compleja hay que generar el contexto, salvo que mi objetivo sea exponer al otro. Decir, bueno, lo quiero prender fuego, listo. Entonces preparo la conversación, genero el contexto. En el contexto de donde está expuesto frente a todos, ahí digo esto que quiero decir para lastimar mucho a la persona. Muchas veces lo que sucede es que uno no busca eso, entonces la consecuencia es justamente la contraria. Ay, no sé por qué se ofendió por lo que le dije. Yo solo le quería contar tal cosa que me había molestado. Y se ofendió porque lo dijiste, porque hiciste el comentario enfrente de su jefe, enfrente de sus empleados. Entonces no generaste el contexto necesario para hacerlo. Luego la exposición de hechos. Ir pasado, presente, futuro siempre funciona. Vos hiciste esto, pasó esto. Luego desarrollar un pedido. En función de esto que sucedió, yo necesito que vos hagas esto. ¿Por qué? Y ahí desarrolló mi preocupación. Yo necesito que vos, que siempre me entregas todo antes, a partir de ahora, me mantenga más al tanto de cómo vienen los avances de tu tarea. Porque tengo miedo de que no llegues. Y recién ahí, fíjense que ya pasamos por 5 pasos, recién ahí empiezo a emitir mi opinión. ¿Bien? Luego de que yo ya emití mi opinión, planteé mi preocupación, desarrollé el pedido, ahí empiezo a escuchar al otro sobre lo que tenga para traerme de esta situación. Una vez que escuché al otro, si no hubo un acuerdo, tengo que repetir del paso 2 al paso 6. Vuelvo a generar contexto, exponer los hechos, a expresar mi opinión, a definir mi preocupación, desarrollar el pedido. Digo, hasta que uno no llega a un acuerdo, vas repitiendo los pasos. Y cuando terminás, cuando finalmente se llega a un acuerdo, se hace un chequeo de cierre, esto que les decía, chequeemos acuerdos. Cuando uno trabaja por mail es mucho más fácil, porque es el mail de confirmación, tal como hablamos, o de acuerdo a lo conversado, y pones el chequeo de confirmación. Y fundamental, parece una ridiculez y una obviedad, pero es clave, el agradecerle al otro haber tenido la conversación difícil. ¿Por qué? Yo tuve todo el tiempo del mundo para preparar la conversación, generar el contexto. La otra persona no lo hizo. La otra persona de pronto se sentó y tuvo que escucharme. Entonces, si se dispuso a esta conversación difícil de una manera genuina y pudimos llegar a un acuerdo, la verdad que corresponde y está bueno poder agradecerlo. Vamos a la siguiente. Básicamente lo que vamos a estar buscando es ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivos? Es una forma de expresión consciente, congruente, clara y directa y equilibrada de comunicarse, cuya finalidad es comunicar ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, sino actuando desde un estado de autoconfianza en lugar de una emocionalidad que nos limita y que es típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. No decir las cosas a lo loco, sino decirlas de la manera justa y precisa. ¿Qué tiene que ver con no negar lo otro, sino afianzar la propia realidad? Eso tiene que ver con respetarse uno mismo, respetar a los demás, ser directo, ser honesto, ser apropiado y tener sobre todo atención y control emocional. Eso es ser asertivo. Básicamente, uno pasa por, a esta slide quería llegar, uno pasa por estos dos estados. Pasa por un estado de pasividad a uno de agresividad. Y el asertivo es el que logra el equilibrio. ¿Qué significa eso? Yo tengo que tener una conversación difícil con alguien, suelen pasar dos cosas. Me la acuerdo, estoy en lugar pasivo, no digo aquello que tengo que decir porque me resulta difícil, porque es incómodo, porque no es fácil,
me lo guardo, hasta que exploto. Y lo digo mal, y lo digo en un mal momento. Y vuelvo a un lugar que es hiperagresivo. Hasta que alguien se enoja conmigo y me dice, pero Nacho, ves que como no se puede hablar, siempre te pones así, entonces yo me ofusco y digo, bueno, ves, al final no se puede decir nada, no voy a decir nada, y vuelvo a un lugar de pasividad. Estos extremos todo el tiempo están puestos en juego. Lo que hay que buscar en una comunicación efectiva es un espacio de asertividad, que de vuelta implica decir cosas de una manera apropiada, cosas que son incómodas de decir muchas veces, y que implican, para volver al inicio de lo que estuvimos viendo hoy, empezar a trabajar en la ambivalencia y en la ambigüedad. ¿Cuáles son los principios básicos? Entonces, por un lado, para tener una conversación asertiva, respeto por uno mismo y por los demás, expresar los pensamientos y las necesidades, ser honesto y ser apropiado en cuanto al momento y el modo de transmisión. Escribí mal, transmisión. Y una idea para poder encarar la comunicación de una forma efectiva es escapar a las posiciones y centrarse en los intereses. Siempre que estamos teniendo una conversación difícil o compleja, va a empezar en las posiciones. A ver, alguien me pide más dinero, ¿no? Un aumento. Es una conversación difícil, pero en realidad lo que va a estar debajo de esa demanda de aumento tiene que ver con intereses. Puede ser un interés bien concreto, aspiracional, territorial, de crecimiento, de estatus, no importa. Probablemente termine hablando de dinero y probablemente la respuesta va a ser sí, probablemente no, la respuesta va a tener que ser sí, te doy el aumento o no te doy el aumento. Pero yo tengo que ver cuál es el interés detrás de esa demanda. Porque si no, va a ser una conversación que se va a repetir constante. ¿Bien? Vamos a ver, bueno, vamos a chequear estados y vamos a dejar objetivos ya para enganchar la semana que viene, porque no quiero dejarlo por la mitad. Básicamente, la propuesta para cualquier tipo de comunicación, y por ende para la resolución de un conflicto, tiene que ver con, primero, reconocer y aceptar las propias emociones. Esto es algo que, como decíamos al principio, de pronto uno se tiene que meter mucho más con la vida personal de mis colaboradores. Pero bueno, es un ejercicio que nos está demandando la realidad, y para eso, para poder meterme con las emociones de los demás, tengo que reconocer las propias. Y luego generar formas que escapen al yo tengo la culpa, o la culpa la tiene el otro. Ese tipo de pensamiento no va a ser el que permita tener una conversación efectiva. Básicamente hay que hacer este recorrido que tiene que ver con exponer lo que yo estoy demandando, indagar por qué fue que el otro actuó de la manera que actuó, y por último, escuchar. ¿No? Y escuchar lo que me va a permitir, la famosa escucha activa, es ver qué aspectos que no veía desde mi posición me permiten cambiar la interpretación o encontrar otras opciones. Esto en cuanto a la forma más teórica, si se quiere, de cómo encarar conversaciones, y si bien traté de ser lo más específico posible, y traer como pasos a pasos concretos de cómo comunicarnos. Algunos consejos específicos para el trabajo, sobre todo para quienes están en la virtualidad, pero no únicamente para ellos, sino porque también se puede hacer en la presencialidad, es tratar de tener conversaciones que tengan sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo una reunión, que tenga un propósito en la reunión. Que tenga una minuta, donde vea qué objetivos vamos a tocar, y ver qué resoluciones se hacen. Si puedo ponerlas por escrito, mejor aún.
este tipo de formatos nos permiten esto de una manera muy sencilla. El Meet de Google te permite adjuntar a la reunión un archivo que te acompaña a cada una de las reuniones, donde vos podés poner en Word toda el formato que a ustedes les sirva. Pero que las reuniones tengan un propósito, y eso les va a permitir empezar a cortar los tiempos de reuniones. Hay que terminar con las reuniones de 1 hora innecesarias, porque hay muchas reuniones que se podrían tener en 15 minutos. Y eso es lo que nos va a permitir es tener más tiempo para nosotros, para no estar hiperconectados, para no estar con la pantalla prendida todo el tiempo, y para ser mucho más eficientes. Entonces, esos son consejos específicos para las comunicaciones, y entender de qué manera voy a encarar cada una de las conversaciones que quiera tener. Si van a ser grupales, si van a ser individuales, si van a ser periódicas, o si es necesario tener una conversación difícil una única vez. Acá me parece que como conclusión hay algo que trae Flavia que me parece muy lindo, que es que dice, la pandemia sacó lo mejor, lo peor y mejor de nosotros. Yo voy a contestar otra pregunta. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Quiero resaltar lo mejor y tratar de ver cómo podemos empezar a solucionar lo peor. Yo no creo que la pandemia nos haya vuelto pasivo-agresivos. En general es una conducta de vuelta. Para mí, hablar de pasivo-agresivo, yo como psicólogo, hablar de pasivo-agresivo es muy específico, es un diagnóstico concreto. Una cosa es tener una actitud pasivo-agresiva cada tanto, y otra cosa es más vinculado al diagnóstico. Eso tiene que ver con mi manera de pensar, de pensar los trastornos mentales. Yo sí lo que considero es que en general tenemos a veces actitudes pasivas, o que cuando nos vemos sobrepasados nos ponemos agresivos. Es muy difícil encontrar una postura de una persona que pueda decir las cosas sin que se sienta dominado por su emocionalidad. Y que la pueda controlar. Que si quiere mostrarse enojado lo haga, si quiere mostrarse feliz lo haga, como es muy difícil que no te ganes. Y creo que es un ejercicio, hay que hacerlo conscientemente. Bueno, la semana que viene lo que vamos a estar trabajando básicamente son objetivos, cómo trabajar por objetivos. Vamos a ver algo de motivación, y vamos a estar trabajando sobre herramientas concretas para poder trabajar en la virtualidad. Voy a dejar de compartir los últimos minutos, por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Si quieren abrir el micrófono y decir algo, también los escucho. Mientras tanto lo voy leyendo. Acá Sofía traía algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con dejar pasar un tiempo prudencial en las conversaciones difíciles. El tiempo prudencial tiene que ser no estar afectado por la emocionalidad, y tampoco dejar que pase un montón de tiempo, porque si no es sacar cosas del pasado que no vienen a cuento de nada. Bueno, muchas gracias, Marta. Ahí veo tu comentario. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Nos vemos la semana que viene. El martes Gracias, que viene. Nacho. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.